Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a comenzar con la carta a los Gálatas. Estaremos también recordando lo que leímos el día de ayer, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque tengo el privilegio de leer tu santa palabra, porque no muchas personas pueden hacerlo o no muchas personas quieren hacerlo. Has puesto en mi corazón el querer y hacer, y por eso te doy las gracias. También te ruego, Señor, sobre nosotros venga la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender la lectura del día de hoy por medio de tu Santo Espíritu y no por medio de nuestra propia inteligencia. Ayúdanos, Señor, a no razonar con nuestra propia sabiduría, sino a escuchar tu Santo Espíritu cómo nos instruye y nos indica qué es lo que tu palabra nos está enseñando. Te ruego también, amado Padre, que nuestro corazón abrace tu palabra, la mantenga y la ponga por obra en toda área de nuestra vida. Te rogamos, Señor, que sigas utilizándonos como herramienta de edificación para otras personas, tanto a mí por medio de esta plataforma, como a las personas que escuchan este contenido y lo comparten diariamente con otras personas. Gracias, amado Padre, por poner en nuestros corazones ser instrumento de edificación hacia otras personas. Te doy las gracias por todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a recordar lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos los últimos 4 capítulos del segundo libro de Corintios. En el capítulo 10 leímos que Pablo defiende su autoridad apostólica, resaltando que sus armas son espirituales y poderosas para derribar argumentos contra Dios. En el capítulo 11 leímos que Pablo expone a los falsos apóstoles y detalla sus propios sufrimientos como prueba de su genuino servicio a Cristo. En el capítulo 12 leímos que Pablo comparte una experiencia espiritual y explica cómo Dios usó un aguijón en su carne para mantenerle humilde. Su debilidad resalta el poder de Dios. En el capítulo 13 finalmente leímos que Pablo exhorta a los corintios a examinar su fe, les advierte de su próxima visita y concluye con bendiciones finales. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Estaremos subrayando todo lo que podamos aprender por medio de nuestra guía de estudio bíblico. Si todavía no tienes esta guía, la puedes descargar gratuitamente en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrevida.club. En la información de este video tienes los enlaces a todos estos sitios y también un enlace a un vídeo donde te indico cómo puedes utilizar esta guía para sacar el verdadero aprendizaje de cada lectura. Pues abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Gálatas, seguimos la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Gálatas 1. Salutación. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. El ministerio de Pablo. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues sólo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación y, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Pablo reprende a Pedro de Antioquía, pero cuando Pedro vino de Antioquía lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Gálatas 3. El Espíritu se recibe por la fe. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice: y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para corregir a las iglesias de Galacia. Estas iglesias estaban siendo influenciadas por falsos maestros que intentaban añadir la obediencia a la ley mosaica como requisito a la salvación. Este libro resalta la centralidad de la gracia de Dios y la justificación por fe en Jesucristo, enfatizando que la verdadera libertad se encuentra en el Evangelio y no en las obras de la ley. Es un llamado a vivir bajo la guía del Espíritu y no bajo el yugo de la esclavitud legalista. Posiblemente esta carta se escribió antes del Concilio de Jerusalén, ya que ahí es donde se definió que no se debía obedecer la ley mosaica como requisito de salvación. Pablo comienza la carta a los Gálatas estableciendo su autoridad como apóstol y defendiendo la pureza del Evangelio frente a las distracciones que habían surgido en las iglesias de Galacia. Galacia no era una ciudad, era una región, o sea que había varias iglesias. El capítulo 1 comienza con su saludo apostólico, enfatizando en sus credenciales de apóstol, nombrado no por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre, quien resucitó a Jesús. Esto era para dejar clara la autoridad divina de su ministerio. En su saludo les desea gracia y paz. Gracia y paz era un saludo
en una mezcla de cultura griega, que se utilizaba la palabra gracia, y cultura judía, que se utilizaba paz. Entonces Pablo saludaba deseando la gracia y la paz de Dios a quien saludaba. Y en su saludo también reconoce el sacrificio de Cristo para librarlos del mal presente según la voluntad de Dios. Versículo 1 al 5. Pablo expresa su sorpresa y preocupación porque los gálatas estaban abandonando el evangelio original para seguir un mensaje diferente. Afirma que no hay otro evangelio legítimo y quienes distorsionan el mensaje de Cristo están bajo maldición. Señala que su propósito no es agradar a hombres, sino servir a Cristo con fidelidad. Versículos 6 al 10. Pablo explica que el evangelio que predica no tiene origen humano, ni lo recibió ni fue enseñado por hombres, sino que fue revelado directamente por Jesucristo. Habla de su pasado en el judaísmo, donde él perseguía a la iglesia, y cómo Dios, por su gracia, lo llamó para revelar a su Hijo en él. Resalta que después de su conversión no buscó la aprobación de los apóstoles, sino que fue directamente a Arabia y luego volvió a Damasco. Arabia que se menciona aquí no es el Arabia Saudita que nosotros conocemos hoy. Pablo relata que pasados 3 años fue a Jerusalén a conocer a Pedro, permaneció con él 15 días y solo vio a Jacobo, hermano de Jesús. Asegura que no miente y que las iglesias de Judea solo habían oído de él como el perseguidor de la iglesia y que ahora predica, y daban gloria a Dios por su conversión. Versículo 18 al 24. En el capítulo 2 del libro de Gálatas, Pablo defiende su autoridad apostólica y explica su confrontación con Pedro por su comportamiento frente a los gentiles. Pablo relata cómo después de 14 años subió nuevamente a Jerusalén con Bernabé y Tito, guiado por una revelación, para exponer el evangelio que predicaba a los gentiles. Los líderes de Jerusalén reconocieron la autenticidad de su mensaje y su llamado apostólico. El caso de Tito, un griego que no fue obligado a circuncidarse, demuestra la libertad en Cristo. Pablo enfatiza que tanto Pedro, que predica a los judíos, como él, que predica a los gentiles, tenían el mismo evangelio y el mismo respaldo de Dios. Versículo 1 al 10. Pablo narra cómo tuvo que reprender a Pedro públicamente en Antioquía debido a su conducta hipócrita. Al comienzo, Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron algunos que eran partidarios de la circuncisión, se apartó temiendo su crítica. Esto llevó incluso a Bernabé a ser hipócrita como ellos. Dice Pablo que cuando vio que el comportamiento de Pedro no era según la verdad del evangelio, lo confrontó delante de todos, haciéndole ver que, siendo judío, no vivía bajo la ley y preguntándole el por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos. Versículo 11 al 14. Pablo subraya que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Explica que al identificarse con Cristo en su muerte, han muerto para la ley para vivir para Dios. Le dice que ahora vive por fe en el Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó por él. Concluye la confrontación con Pedro diciendo que no anula la gracia de Dios porque si la justicia viniera por la ley, el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. Versículo 15 al 21. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, Pablo confronta a los gálatas por desviarse del evangelio de la fe hacia el legalismo. Pablo se dirige a los gálatas como insensatos por haberse dejado influenciar para buscar la justificación a través de las obras de la ley. Le recuerda que su experiencia del Espíritu y los milagros que han presenciado no fueron resultado de obras de la ley, sino de la fe en Cristo. Este inicio establece el contraste entre la fe y el legalismo. Versículo 1 al 5. Pablo presenta a Abraham como el modelo de fe. Al creer en Dios, Abraham fue justificado, y aquellos que siguen su ejemplo de fe son considerados como hijos verdaderos de Dios. Además, las Escrituras predijeron que los gentiles serían justificados por la fe. Versículos 6 al 9.
Pablo explica que todos los que dependen de la ley están bajo maldición, ya que nadie puede cumplirla perfectamente. Cristo nos redimió de esa maldición al hacerse maldición por nosotros, cumpliendo así las Escrituras. Por medio de él, la bendición de Abraham llega a los gentiles y todos reciben el Espíritu Santo por medio de fe. Versículo 10 al 14. Pablo argumenta que la ley, que llegó 400 años después de la promesa, no anula dicha promesa. La herencia prometida no se basa en la ley, sino en la gracia de Dios. Versículo 15 al 18. Pablo explica que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que llegara la simiente prometida, que es Cristo. La ley actuaba como tutor que guiaba a las personas hacia la fe en Cristo. Pero una vez que llegó la fe, ya no se necesita tutor. Versículo 19 al 25. Pablo destaca que todos los creyentes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. No hay distinción entre judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres o mujeres. Todos son uno en Cristo. Los que pertenecen a Cristo son también descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Versículos 26 al 29. Y así terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy para la honra y gloria del Señor. Un nuevo libro que comenzamos, que lo estaremos terminando el día de mañana, si Dios lo permite. Vamos a orar para que nos fortalezca. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, vengo delante de tu presencia a darte las gracias, la honra y la gloria por permitirme leer un día más tu santa palabra. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo que nos enseña claramente que la salvación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Gracias, amado Padre, porque nos ayudas y nos has facilitado el camino para ser salvos. Te doy las gracias también, amado Padre, por todas las personas que están del otro lado de la pantalla aprendiendo cada día con cada lectura. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, que nos fortalezcas para volver el día de mañana y continuar leyendo tu santa palabra, que es el reto que has puesto en nuestro corazón. Queremos seguir cumpliéndolo día a día como hasta hoy lo hemos podido hacer, porque así está en tu santa voluntad. Señor, te doy las gracias un día más y te pido en el nombre de Jesús que nos fortalezcas, nos guíes y nos des disposición en nuestro corazón para volver todos los días hasta que terminemos de leer tu santa palabra en este año. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Hasta la próxima.